Pues hoy viene todo un campeón del mundo, que se dice pronto, todo un campeón del mundo que nos enseñó el camino a todos, un campeón del mundo que tuvo sus críticas. Yo me acuerdo, se lleva a Marc Gasol al hermanísimo, porque claro, quiere contentar, quiere... pero se leía, yo Sergio Rodríguez, bueno, ha tenido un buen año en el Estudiantes, pero este chico, Rudy, claro, o sea, fueron todo críticas a una selección que, bueno, estaba en el camino, pero no había ganado. Un campeonato que vosotros erais muy pequeños y que la final se jugó sin su jugador insignia, sin Pau Gasol, que ahora lo conocéis, y no jugó la final, no pudo jugarla. Una final que en lo personal, aquí que está Pepu, pues tuvo el fallecimiento de su padre y no lo contó a los jugadores. Imaginaos todas las emociones, todos los sentimientos. Pero yo con lo que me quedo de Pepu no es solo ganar un campeonato del mundo, es toda su trayectoria. Ha estado en lo que a los que nos gusta el baloncesto, podemos ser del Madrid, podemos ser del Barça, pero ha sido parte y seña del Estudiantes. El Estudiantes es un equipo que me recuerda mucho a lo que somos el Pío. Un equipo hecho a sí mismo, donde ganó una Copa del Rey. Y sabéis la importancia que tiene la Copa del Rey en baloncesto. Y no solo con eso de ser subcampeón de Europa, campeón del mundo, abrirnos un camino. Nadal lo decía el otro día, que lo difícil es cuando alguien abre el camino, cuando es guía de algo. Cuando hablaba de Santana, ¿no? O cuando hablaba, o sea, ser pioneros en hacer algo. Y eso es Pepu. Una persona que tiene sus valores, que tiene sus convicciones y que si hay que enfrentarse a Almeida, ahí está Pepu. O sea, no tiene ningún problema de pedir el balón y decir, pues aquí estoy yo. De aceptar la derrota, de aceptar la victoria y solo darte las gracias, Pepu, por estar con nosotros, por estar con el Pío. Lo que queda en el Pío, aunque lo grabamos para nosotros, se queda en el Pío, todo de récord. Y que muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo. Sí, utilizaré el micro porque me imagino que a lo mejor pues, me oís mejor. Primero, estoy encantado de estar con vosotros. Ya he tenido oportunidad de estar también en otros colegios mayores y tal, y voy a intentar no cometer el primer error que suelo cometer, que es que me enrollo mucho en una presentación. Por lo tanto, voy a tratar de ser breve. Si no es así, vosotros me lo decís. Dice, oye, te estás pasando allá. ¿Por qué? Porque lo interesante no es lo que yo os quiera contar, sino lo que vosotros queráis saber, ¿no? Lo que sí es cierto es que sois tan jóvenes, insultantemente jóvenes, que... tendremos que poneros un poquito, como ha intentado Pedro, poneros un poquito en situación de las cosas que a mí me han pasado. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido más o menos mi vida profesionalmente y, bueno, de ahí pues, posiblemente os dé algunas pistas sobre algunas curiosidades que vosotros espero que tengáis. Me agrada muchísimo que hagáis estos actos y que os deis la posibilidad de hacerlos porque creo sinceramente que ser universitario es ser curioso. Básicamente ser curioso, es preguntar y preguntar y preguntar y saber, intentar y buscar el porqué de las cosas, de por qué la gente piensa así o cómo se hicieron o cómo pasaron, ¿no? Por lo tanto, como os he prometido no enrollarme mucho, voy a tratar de iniciar. Cuando habéis hablado de la pertenencia, a mí me parece esa sensación de pertenencia creo que es para mí muy enriquecedora. Yo hay una cosa que tengo clarísima, o sea, yo soy y pertenezco al Ramírez Maeztu y al Estudiantes. Eso es básico. Primero porque a los 6 años me llevaron allí, fui de la mano de mi padre, yo vivía en Canillejas y estudiaba en un colegio de monjas que estaba por ahí por Canillejas y donde no habíamos visto una canasta nunca. Habíamos visto algunos solares que utilizábamos, no tanto, fijaros, no tanto para jugar al fútbol, sino que en aquella época, y agradezco también que hayas mencionado a Santana, porque era la época donde Santana empezaba a ser conocido. Y entonces nosotros en algunos solares poníamos una cuerda y jugábamos
no recuerdo con qué, porque raquetas no teníamos, está claro, no sé cómo lo hacíamos, pero sí, jugamos a ser jugadores de tenis en ese momento porque era lo que más molaba en aquel momento, ¿no? El auge de Santana y nuestro campeón, etcétera, ¿no? Y sí, y me fui al Ramiro de la mano de mi padre y me encontré con una plantación de canastas. Y dije, vaya, pues aquí seguro que hay que jugar a esto, ¿no? Y para mí fue una de las grandes alegrías porque he estudiado en el Ramiro. Para mí el Ramiro es sinónimo de... es lo mismo que Estudiantes. O sea, Ramiro y Estudiantes es prácticamente lo mismo. Es un club que se crea en 1948. Yo he nacido en el 58, se crea en el 48 y... pues bueno, desde ese momento el baloncesto es el deporte más importante del Ramiro. Yo creo que es un instituto, sabéis que es un instituto colegio-instituto público, y que al mismo tiempo se aúna algo que es sorprendentemente raro y extraño, que es que se tenga un club deportivo. Era un club deportivo dedicado al baloncesto, pero había otros deportes. Ha habido jugadores de fútbol que han salido también del Ramiro, algunos bastante interesantes, en otras actividades. Os contaré que también en rugby también. De repente hubo una escisión de gente que se cabreó de jugar al baloncesto, voy a ser breve también con esto, y de repente organizaron un equipo de rugby donde no había un campo de rugby. Jugaban en una esquina, había uno que tenía unos fundamentos y tal, y conocía algo y se puso como de entrenador, les enseñó a pasar el... Sí, nada. Quiten sitio, chicos, sentados por ahí, no pasa nada. Ya. Y entonces empezaron a jugar y resulta que ese mismo año, a final de temporada, ese equipo juvenil de rugby, acabamos siguiéndoles todos, o muchos alumnos del Ramiro que nos gustaba el deporte en aquel momento, acabamos siguiéndoles porque jugaron la final del Campeonato de España juvenil. Y fue algo completamente sorprendente. Y de ahí, de ese inicio de ese equipo, aparecieron jugadores como Bélix, el Prosti, el Espinosa, que llegaron a la selección nacional, y para nosotros era una cosa brutal, ¿no? Es cierto que para mí la pertenencia al Ramiro es bueno, pues el sitio donde yo soy de letras y estudié letras, y entonces a mí me enseñaban latín, griego, filosofía, matemáticas y baloncesto. Entonces es verdad que para mí era muy importante porque para mí el baloncesto ha sido también una forma, una escuela de vida, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos? Pues ser jugadores del primer equipo de los Estudiantes. Nosotros teníamos un primer equipo, había una cantera potente, pero no era tan llamativa como la es ahora, porque dicen que ahora mismo es la mayor cantera de Europa. A mí me gustaría que al mismo tiempo de mayor fuera también la mejor, que desgraciadamente estamos atravesando unas dificultades, el baloncesto está atravesando dificultades, no porque tengamos pocos éxitos, hay muchos éxitos, pero creo sinceramente que la estructura deportiva de base de nuestro país no está muy enfocada a consolidar, ¿no? esas categorías de base o esas canteras que están sufriendo. A la selección nacional, las dos canteras que más jugadores han aportado en toda la historia de nuestro baloncesto han sido Juventud y Estudiantes. Y más o menos están casi a la par. Quizá a lo mejor Juventud algún jugador más. Luego, pues sí, claro, se los llevaba al Madrid o se los llevaba al Barcelona o alguno tal, y entonces acababan también en la selección. Pero habían nacido en esas categorías, en esas canteras. Y esas canteras son precisamente las que en los últimos años están atravesando unas crisis importantísimas económicas. Entonces, creo sinceramente, y es una de mis pequeñas luchas, y seguiré luchando por ello, para que se cree una estructura más potente, no solamente en el deporte del baloncesto, me gustaría que fuera una estructura más potente de todo nuestro deporte, y que no tuviéramos que estar a expensas de que apareciera una señorita en Huelva que decidiera jugar al bádminton y se hiciera campeona del mundo, sino que tuviéramos una estructura de cualquier deporte donde siempre podían aparecer. Ese ejemplo para mí, fijaros, creo que es Francia, sinceramente. Francia a veces destaca, a veces es campeón del mundo de alguna cosa importante como fútbol o compite en baloncesto, pero siempre tiene una estructura detrás de deporte muy interesante. Vuelvo otra vez al Ramiro y estudio desde los 7 años aproximadamente, empiezo a jugar al minibásquet cuando toca. Era curioso que en un colegio como Estudiantes, que nuestras clases tenían 40 alumnos, 24 formábamos equipos, 2 equipos dentro, ¿os podéis imaginar? 24 jugadores, 12 más 12, había 2 equipos por clase para la competición interna de minibásquet. Y a partir de ahí, pues bueno, los sueños que tenemos todos, ¿no? Llegar al primer equipo, ser imprescindible en el primer equipo, llegar a la selección nacional si es posible. Y como en el Ramiro somos un poco raros también, al final luego lo contaré porque no tenemos más remedio, somos así, ¿no? No es que juremos odio eterno a los romanos como Asterix y Obelix, pero bueno, yo tenía el sueño de que el Madrid viniera por mí para poder decirles que no.
Entonces, eso es una cuestión que para mí era importante. Ahora es una chorrada, lo podéis entender, es una chorrada. He sido socio del Real Madrid porque mi padre era socio del Real Madrid y me pagó el carnet desde los 10 años hasta los 48, creo, una cosa así, una barbaridad. Aunque yo no iba o iba muy poco, pero mi padre decía, tú cállate. Y yo decía, papá, no pagues. Además, mi padre estaba tieso, no tenía dinero y seguía pagándome el carnet del Real Madrid, esas cosas que pasan, ¿no? Y yo decía, deja de pagar esto, que no voy. Y decía, tú cállate. Y seguía pagándolo. Pues bueno, esas son las cosas que ocurren. De cualquier forma, en el Ramiro empecé a jugar. Me di cuenta pronto de que no iba a ser ese jugador que soñaba, porque claro, tenía esa gente al lado que decía, joder, estos son mejores que yo. Y estos son los que más posibilidades tienen de llegar al primer equipo. Pero a mí siempre me parecía el baloncesto un buen sitio donde estar, independientemente si eras jugador, si eras entrenador, árbitro, anotador, aficionado. Me parecía un buen sitio donde estar y siempre lo he considerado así. Y siempre he tratado de transmitirlo. Creo que es un buen sitio donde estar, creo que es un sitio agradable, es un sitio amable, es un sitio que te instruye, te educa, te forma. Tengo muchas experiencias de jugadores que han pasado por mis manos porque empecé a entrenar a los 15 años. A los 15 años empecé a entrenar y por puñetera casualidad. En aquel momento, los jugadores del primer equipo de Estudiantes, si entrenaban un equipo de minibásquet, les daban un sobresueldo, ¿no? Que, vamos, un sobresueldo les iba muy bien, porque no les pagaban mucho en el primer equipo. Y entonces un jugador, Pello Cambronero, que estaba en el primer equipo, me dijo, oye, Pepu, que si me puedes ayudar a llevar el equipo este de mini que me han dado, porque si yo no puedo venir por los desplazamientos, por mis entrenamientos y tal, pues ya entrenas tú. No vino ni al primer día de entrenamiento. Entonces me hice cargo yo del equipo y empecé a entrenar a los 15 años, ¿no? A partir de ahí, pues hombre, me gustó. Seguí jugando un par de años más, estaban juveniles, pero sabíais eso, ya sabía yo que no iba a estar en la línea de lo que me gustaba como jugador. Y entonces, como decimos en Ramiro, entramos a formar parte de los que nunca hemos llegado a nada. Los que nunca hemos llegado a nada es porque no hemos estado en el primer equipo, fijaros, que luego ha habido gente en el Ramiro tal que ha llegado a sitios, yo creo que bastante importantes, y siendo jugadores del Estudiantes, o no siéndolo, ¿no? Porque no es lógicamente imprescindible, pero sí creo que nos dio una formación importante, una forma de actuar, una forma de dar. Has mencionado, saber perder y saber ganar. Nosotros sabemos perder mucho. En Estudiantes sabemos mucho de perder, porque hemos perdido mucho, pero de vez en cuando nos llevábamos un premio. Y yo lo único que quería en Estudiantes, cuando también empecé a entrenar, tanto las categorías de base, en las que estuve 18 años entrenando en categorías de base, sabíamos que nos podíamos llevar algún premio, que íbamos a competir con grandes canteras, como puede ser la del Madrid, o en Madrid la del Juventud en el exterior. Luego aparecieron las canteras de Zaragoza, de Juventud, de Badalona, etcétera, que fueron muy importantes, y siempre estábamos en una línea aceptable, competitiva, ¿no? Quizá no éramos los mejores, posiblemente, seguro, no éramos los más altos, seguro los jugadores salían básicamente del colegio, pero éramos capaces de competir en campeonatos de España juveniles, junior y infantiles con gente que ya seleccionaba de toda España, ¿no? Entonces, bueno, no es que el Estudiante se quedara solamente con las canteras producto del Ramiro, porque no es así, siempre ha tenido también otras aportaciones interesantes e importantes, pero es verdad que sí lográbamos competir. Bueno, el caso es ese, que basándome ya un poquito más en mi experiencia, entrené en Estudiantes en categorías de base, yo creo que prácticamente todas las categorías, empecé en minibásquet, pero enseguida me pasaron a entrenar infantiles. Entrené infantiles en esas letras del B, C, D o juvenil C, juvenil D. Por cierto, un juvenil C que recuerdo siempre porque siempre le digo a mis jugadores, oye, el camino no está diseñado para estar siempre en ELA. Bueno, pues jugadores que tuve en el juvenil C, como José Miguel Antúnez, acabó siendo base de la selección nacional y jugador del Real Madrid, y estaba en el juvenil C. Y ha habido otros jugadores que han estado en el junior B y al final han acabado en la selección nacional y también en algunos equipos importantes como Iñaki de Miguel en el Olympiacos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Situaciones de eso. Por eso digo que los caminos no están diseñados, no es que se les vaya abriendo paso a los jugadores, sino que los jugadores van tomando sus responsabilidades, van formándose, van haciéndose fuertes en otras cuestiones que no solamente es baloncesto. Una frase que me gusta mucho repetir, y es que también, y cada vez que hablo con entrenadores jóvenes, y es que pobre de aquel entrenador que les enseña a sus jugadores únicamente cuestiones técnicas y tácticas.
porque creo que hay una necesidad del jugador-jugadora en el que todo el mundo necesita otras cuestiones que no son solamente cuestiones puras técnicas y tácticas. Por lo tanto, el entrenador tiene que estar muy bien preparado, muy bien formado para poder ayudar en otras cuestiones que no sean esas que os he mencionado. Y en ese sentido, pues me siento muy agradecido porque es verdad que cuando un entrenador ha estado 18 años en categorías de base, también ha estado 18 años en el primer equipo de estudiantes, 12 de ellos como primer entrenador y 6 como entrenador ayudante. He estado 2 años en la selección nacional, he estado colaborando con otras selecciones nacionales, pero que nunca se acuerda nadie de quiénes eran los ayudantes de otras selecciones, o quiénes eran los delegados, o quiénes eran los fisios, o quiénes eran los médicos, o quiénes eran otros entrenadores. Creo, yo siempre he valorado muchísimo y le doy muchísimo valor al equipo técnico, porque le doy valor al equipo. Entonces el equipo... Sí, está claro que hay un núcleo. El núcleo importante de un equipo son los jugadores, está clarísimo. No nos perdamos y no nos engañemos. O sea, los jugadores son lo más importante. Esos jugadores tienen que tener unos apoyos. Entonces siempre he visto que hay un círculo concéntrico a ese núcleo donde tienen que estar los entrenadores ayudantes, los fisios, los delegados, otro círculo que es el de los patrocinadores, directivos, lógicamente, que protegen ese núcleo principal. Y luego ya cuando estamos hablando de otro tipo de equipos, estamos hablando pues de un seguimiento de los medios, que creo que son muy importantes que lo conozcan y que eso sea permeable para que conozcan a la gente que está en el núcleo central sobre todo. ¿Por qué? Porque nos hace llegar al círculo final, que es el círculo de nuestra afición, de nuestra sociedad, y como en algunas ocasiones ocurre, y tenemos la fortuna de haberlo vivido, y yo he tenido la fortuna de haberlo vivido, pues permea realmente a la sociedad, de una forma muy especial. ¿Qué ocurre? En el Estudiantes, pues sí, tenemos nuestros aficionados y nuestra gente, pero es que ya en la selección nacional, cuando se consigue un éxito, pues al final lo que hace es ampliar de una forma extraordinaria, pues dónde llega la capacidad, dónde llega la forma, dónde llega el estilo, dónde llega la clase que tienen nuestros jugadores. Entonces, sí, en esa selección, lo digo para daros unas cuantas pistas por si queréis saber algo más de estos jugadores que ya no están en la selección nacional. ¿Vosotros tenéis 20 años máximo, 21? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Estáis en primero y segundo, ¿verdad? ¿Qué tal os ha ido el trimestre? ¿Bien? ¿O así? Vale, espero que os vaya bien. Quiero deciros que estáis en un centro extraordinario, me ha parecido fantástico vuestras instalaciones, sois unos privilegiados, espero que lo aprovechéis. Como yo les digo a mis jugadores estaban en la selección no por ellos, sino por los otros 400 que no han podido estar. Acordaros también de eso, los otros 400 que no han podido estar en la selección y por eso jugábamos. Digo 400 como puedo decir 200 o lo que sea, ¿no? Pero también hay que presentarlo así, de esa forma a los jugadores, que ellos lo saben, pero de vez en cuando no viene mal recordarlo, ¿no? No sé por dónde iba, pero sí, estaba hablando del tema de la selección nacional. La selección nacional, pues fuimos a un campeonato del mundo, tuve el privilegio de que me escogieran en la federación para llevar en el 2000... había estado entrenando estudiantes, había también tenido una época donde decidí no seguir y parar, porque en un momento determinado la competición me había cambiado de una forma que mi decálogo estaba completamente descolocado. Siempre tienes que tener una especie de decálogo, decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Y lo más importante suele estar en el número 1, pues resulta que el número 1 aparecía en el puesto número 8, el 10 estaba en el 2, el 8 estaba en el 4, bueno, era un descontrol y decidí parar. Por lo tanto, dejé de entrenar estudiantes. Es un salto al vacío, porque cuando abandonas una línea, una carrera, posiblemente pues no te reclaman de nuevo, ¿no? Yo he tenido mucha fortuna en eso, porque me reclamaron para ser director deportivo de Estudiantes y luego otras circunstancias que se dieron, que el equipo no marchaba bien. Tomé las riendas del equipo y volvimos otra vez a competir. Pero en el 2005 decidí también hacer otra de esas paradas, ¿no? Cuando hice una de esas paradas, la federación vino a buscarme, tuve la oportunidad de llevar el equipo que estaba clasificado para el Campeonato del Mundo, que se iba a disputar en Japón. El equipo, pues bueno, había competido, como lo has mencionado, había competido mucho y muy bien, pero nunca había pasado de cuartos de final, nunca había tomado esa responsabilidad. Todo el mundo tenía una confianza extraordinaria, como habéis oído hablar de la generación del 80, que a mí me parecía también un poquito injusto. Luego os hablaré de la justicia y mi concepto de la justicia, pero me parecía que era un poco injusto hablar solamente de la generación del 80, que por supuesto que eran buenísimos. ¿Cómo no va a ser bueno Juan Carlos Navarro, Pau Gasol del 80, Felipe Reyes del 80, Berni, Cabezas del 80, no sé si me olvido alguno, pero claro, un año menos estaba... ¿Quién
¿Quién? Creí que me habéis dicho alguno más, pero recordármelos, si lo sabéis, recordármelos. Pero claro, un tío que tenía un año o dos más, como Mumbrú, me parecía que era muy importante, ahora es el entrenador del Bilbao. Un tío que tenía... era mayor, tanto Carlos Jiménez como Jorge Arbajosa, me parecía que no eran del 80, pero claro, eran los veteranos del equipo, eran los que podían aportar muchísimo, como aportaron fundamentalmente. Y algunos que venían con muy buenas intenciones. Eran más jóvenes, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez y Marc Gasol, que venían con muy buenas intenciones. También hablaré de Marc Gasol, y si no me lo recordáis vosotros, porque has hecho un comentario también en esto, ¿no? Es que me sorprendió, o sea, yo lo leía y ahora repasando todo, digo, madre mía, las críticas recibió Pep. Bueno, la verdad es que yo no me he sentido muy criticado, me sentí muy bien, y es cierto que cuando recibí críticas, oye, las leía en Japón y decía, joder, tienen razón, si es que tienen razón, pero no por eso, no por el tema de Marc, porque el tema de Marc yo lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo, pero siempre había alguna condición. Abordamos el tema de Marc y así lo tenéis claro. Marc Gasol había tenido una temporada en el Barcelona, estaba en el Barcelona y había tenido una temporada horrorosa. Había estado lesionado, se recuperó de lesión, tal. Luego el entrenador no contaba con él, no contó con él prácticamente en todo el año. Y entonces Marc Gasol, en ese momento, cuando yo le llamo, yo me lo imagino, porque luego lo pregunté y tal, ¿y qué hacías? Y tal. Yo me lo imaginaba tumbado en el sofá de su casa, atiborrándose a pizzas y bebiendo Coca-Cola. Muchas Coca-Colas y mucha pizza, y así. Él es propenso a sobrepeso, tenía un problema en un pie que si pesaba un poquito más de la cuenta, ya en el Barcelona le pesaban todos los días para ver si no se pasaba del peso, y si se pasaba del peso tenía que pagar su multa. Y entonces yo le dije, mira, vas a venir, quiero que vengas. El tío encantado se presentó, no sé cómo vino, pero a las 3 horas estaba allá perfectamente con nosotros, y muy ilusionado, pero claro, se iba a la mesa donde teníamos el buffet, ¿no? Sus compañeros llegaban al buffet, cogían de todo, y no os podéis imaginar lo que cogían, y él llegaba, se cogía un platito, un poquito de lechuga, un poquito de tomate por aquí, y se sentaba con ellos, y los otros se descojonaban de risa de ellos, lógicamente, ¿no? De él, en ese caso. Pero el tío tuvo las narices de currárselo, de bajar los kilos que le dijimos que bajara. Además hizo un esfuerzo tremendo, entrenando, le veías muy ilusionado. Yo creo que en ese momento recuperó la ilusión por el baloncesto, que yo creo sinceramente que estaba muy a punto de abandonar. Sinceramente, había sido un año tan malo en el Barcelona, le habían dado tan poca cancha, le habían tratado de una forma que, bueno, yo no entro si es justo o no es justo, pero el caso del Barcelona, lógicamente, no puedes... Quiero decir que tienes muchos jugadores para elegir. A lo mejor no tienes por qué preocuparte excesivamente y ya esperarás a lo mejor a Marc cuando sea. Pero claro, fue sorprendente quizá por eso, porque yo le había visto jugar, le había visto desde que era cadete, le había visto tirar, le había visto la fortaleza que tenía, y al final pues decidí que se quedara en el equipo porque había hecho un esfuerzo y porque nos podía ofrecer algo. Simplemente nos podía ofrecer algo. Mucho, no. Solamente le pedía, oye, vas a tener que defender mucho y bien, vas a tener que poner los mejores bloqueos que has puesto en tu vida, y vas a tener estas condiciones de juego, ¿no? Afortunadamente fue un hombre que nos ayudó, fíjate, con la ausencia de su hermano Pau en la final contra Grecia, pues nos ayudó a ganar una final que la ganamos relativamente fácil, visto en la distancia, ¿eh? Y era un equipo, el de Grecia, que había quedado campeón de Europa el año anterior, había eliminado a Estados Unidos en ese mismo campeonato, y tenía un equipo formado por muy buenos jugadores, y cada uno de ellos, yo creo que había 7, 8, eran capaces de hacer 15 puntos, o sea, todos, Diamantidis, Skorchanitis, Fotsis, o sea, todos eran capaces de anotar con mucha facilidad. Si no lo hacía uno, lo hacía otro, pues 15 puntos. Ya sabes, 15 por 6, 15 por 7, pues ya te ganaban un partido así, ¿no? Y la verdad es que se quedaron en 49 puntos, 47, 49 puntos se quedaron. Y fue una cosa sorprendente, porque la verdad es que hicimos un trabajo de defensa fantástico, sin Pau Gasol, el equipo se comportó muy bien, y bueno, y la verdad es que eso nos dio la posibilidad de poder llegar con el baloncesto donde no se había llegado antes. No solamente por el título, sino por la forma. Yo creo que las formas fueron muy importantes. La forma de actuar de este equipo fue muy importante.
Yo creo que a partir de ahí se empezó a hablar, fijaros, siempre se ha hablado de los valores del deporte, pero se habló de los valores del deporte de una forma muy especial, de los valores de solidaridad, de compromiso, de educación, de formación. Es más, nos dieron el premio Príncipe de Asturias por eso, por lo que os estoy diciendo. A mí me resultó extraordinario, porque, claro, en la exposición del jurado, cuando nos da el premio, se mencionan todas estas cosas. Educación, formación, capacidad, compañerismo, solidaridad, compromiso, y todo eso ha sido, yo creo que también muy importante, porque socialmente ha llegado también a nuestra sociedad. Creo que nuestra sociedad es más capaz cuando hace las cosas juntos que cuando individualmente somos capaces o creemos que podemos desarrollar. El desarrollo individual es imprescindible para que nuestra sociedad reciba todo el apoyo que necesitamos individual, pero el colectivo es el que transforma. Sinceramente, para mí, mi forma de pensar, es el colectivo el que puede llegar a transformar. Es la puesta en común, la puesta de acuerdo. Simplemente es eso. Fijaros, una cosa tan complicada en los tiempos que corren parece que es ponerse de acuerdo para hacer algo, independientemente de lo que pienses, pero es necesario, ¿no? Entonces, para eso, no penséis que estoy hablando de política, estoy hablando de deporte, ¿vale? Estoy hablando de deporte. Entonces, también en el deporte, creo que, sinceramente, y así me lo han hecho ver, algunas otras selecciones empezaron a actuar como nosotros. No es que no lo supieran, pero es que vieron que es una posibilidad. El fútbol tuvo grandes éxitos después. Yo no os puedo imaginar lo contento que estoy personalmente, y a veces siento mucho hablaros como si fuese el abuelo Cebolleta de mis batallitas, pero es cierto que en un momento determinado me vi tremendamente reforzado cuando algún entrenador de la selección española de fútbol, en una entrevista con el equipo, cuando estaban compitiendo en Austria y que fueron campeones de Europa, y que sabéis que después fueron campeones del mundo en el 2010 con Vicente del Bosque, pues Luis Aragonés me menciona y dice, oye, es que ¿cómo ha trabajado este equipo en la selección española de baloncesto para conseguir no solamente el éxito, sino un ejemplo que creo sinceramente que llegó? ¿Y cómo llega? Llega de una forma que a mí, por ejemplo, cuando me decían, oye, qué bien que habéis defendido la zona, le decía, pues muchas gracias. Pero cuando una señora me paraba y me decía, mire señor, ¿usted es el del de baloncesto? Ese que dijo en baloncesto en la Plaza de Castilla, y dice, pues sí señora, ¿qué tal? Encantado. Dice, es que a mí no me gusta el deporte, es que a mí no me gusta el baloncesto, pero qué majos son sus chicos. Ahí, en ese momento te quedas de verdad paralizado diciendo, joder, hemos hecho algo, no en el deporte, sino hemos hecho algo también un poquito más hacia la sociedad. O cuando un señor en Barcelona, íbamos en las cintas del aeropuerto de Barcelona, me dice, hombre, Pepu, joder, por fin alguien nos ha puesto en común a todos. Claro, cuando en Barcelona te dicen eso, que nos has puesto en común, o que nos has... Sí, nos has puesto de acuerdo. Sí, nos has puesto de acuerdo, pues oye, pues encantados, ¿no? Esas son las cosas que yo creo que pueden ir transformando, y por eso el deporte tiene importancia. ¿Por qué? Porque claro que tiene una importancia personal, claro que tiene importancia individual para cada uno de vosotros, por vuestra formación, por vuestro trabajo con vuestro cuerpo, pero por las capacidades que os da, por los valores que os aporta. Porque, por cierto, mucha gente habla de los valores del deporte. A mí me gusta hablar de los valores de los deportistas, porque no todos los deportes, a lo mejor, en su conjunto, aportan los mismos valores. Pero sí los deportistas, y tenemos grandes ejemplos, afortunadamente, en España, que nos están constantemente trasladando esos valores, esa forma, capacidad de sacrificio, esa capacidad... No me gusta mucho la palabra sacrificio, porque tiene otras connotaciones, pero sí la capacidad de esfuerzo, la importancia de esforzarse, el ser capaces de ponerse en común con tus compañeros. Por eso, quizá yo tenga algunos prejuicios. El deporte individual me parece muy importante. También olvidamos, y somos prejuiciosos, que el deporte individual tiene un equipo siempre detrás. Los deportistas individuales siempre tienen un equipo detrás. En los otros deportes de conjunto, el equipo es el equipo, y solamente como equipo eres capaz de competir, y solamente como equipo eres capaz incluso de hasta ganar, ¿no? Por lo tanto, creo y le doy un valor muy importante a eso, sin dejar de pensar que la aportación individual y los deportes individuales, por supuesto que son muy importantes, transmiten otra serie de valores, pero siempre tienen un equipo detrás. Y me da la impresión de que ya me estoy enrollando mucho, y a lo mejor vosotros tenéis curiosidad por conocer algunas otras cosas. Ya me he presentado como entrenador, ya me he presentado como hombre que se siente básicamente un entrenador de formación.
Eso no lo voy a olvidar nunca, aunque haya tenido la fortuna de entrenar a una selección nacional y haya tenido la fortuna de entrenar tanto al Juventud en 2 temporadas como al Estudiantes en otras 18 temporadas como primer entrenador y entrenador ayudante. He estado en el baloncesto de élite, pero también he estado en el baloncesto de formación, que para mí es lo más importante. Yo la verdad que cuando tengo pesadillas sueño que estoy llegando tarde a un entrenamiento, pero de categorías de base. No estoy soñando ni con que estamos jugando en un pabellón de 20.000 espectadores ni historias de esas, sino que estamos jugando en una cancha al aire libre. Yo tengo que hacer mi entrenamiento y tengo que hacer que esos chavales aprendan, se lo pasen bien. Y por eso cuando me preguntan, ¿es que no vas a volver a entrenar? Y digo, claro que me gustaría. Yo tengo que organizar un poquito mi tiempo porque me encantaría coger un cadete de primer año, entrenarlo un año, después el segundo año de cadetes y después que venga otro entrenador y poder seguir así. Tengo que tener tiempo, pero creo sinceramente que a mis 63 años ya he aprendido a entrenar a esos jugadores cadetes cuando antes los entrenaba, sí, pero a lo mejor no sabía responder a todas las necesidades que tenían. Por lo tanto, me siento básicamente un entrenador de base y a partir de ahí pues estoy dispuesto a responder absolutamente y abiertamente a todas las cuestiones que me queráis hacer. Algunas respuestas tendrán una explicación un poquito más larga y otras pues a lo mejor seré más tajante para que tengáis más tiempo a participar todos vosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ha estado perfecto. Jolimbol, luego le hago la oferta para el básquet. Porque un colegio mayor creo que no ha entrenado. Y eso en el currículum queda bien. No he entrenado nunca un colegio mayor. Luego hablamos. Ahí está el capitán. O sea. Bueno, como siempre, vamos a empezar preguntas, ¿vale? Decimos nombre, qué estudiamos, ¿vale? Y de dónde sois. ¿De acuerdo? Venga. El primero, Venga. Siempre cuesta. Vamos. Vamos arrancando. Ahí tenemos uno, venga. Hola, yo soy Juan Chazarra, de Orihuela, Alicante. ¿Qué tal? Estudio farmacia en la Complutense. Y mi pregunta es que qué opina del futuro de la selección española ahora que la generación dorada se ha retirado, los Pau Gasol, los De oro. De oro. Sí, la generación dorada. No. La dorada es la Argentina. ¿Vale? No, es que vamos a intentar hacer una cosa muy bonita en un foro internacional de deporte y queremos juntar la generación dorada con la generación de oro. La generación de oro serían los jugadores españoles del 80. Ya os digo que me parece un poco injusto que solamente sean los del 80, pero bueno, vamos a centrarlo ahí. Y la dorada es la de los argentinos de Nocioni, Scola, Oberto, Ginóbili. Joder, Ginóbili. O sea, tratar de juntar a esos jugadores y que se sienten y que charlen de sus cosas. Me parecería una cosa muy, muy interesante. Perdona, Perdona. Pero bien, bien. No, era eso y qué opina de los nuevos jugadores jóvenes. Bueno, Ricky Rubio, que ahora mismo es el pilar de la selección. Sí. Willy, Juancho, Aruba. Fíjate, Ricky ya no es tan joven, una de las cosas que cuando me dicen qué jugador te hubiera gustado entrenar es Ricky Rubio, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo estuve en la selección en el 2006 y 2007 y preparé la selección también para que íbamos a competir en los Juegos Olímpicos, porque nos clasificamos de manera doble. Nos clasificamos por ser campeones del mundo, ya estábamos clasificados para los Juegos Olímpicos de Pekín, y también por ser subcampeones, solo subcampeones, ahora os contaré la historia, porque un titular del Marca fue solo plata. Dije, hombre, solo plata cuando lo máximo que había conseguido la selección nacional en la competición europea había sido plata. Hombre, solo plata me parece... Bueno, después afortunadamente vinieron 3 oros, en el 9, en el 11, en el no sé qué más. Pero preparamos a la selección, aunque yo no la dirigí, la dirigió Aito García Reneses y la habíamos preparado ya toda la programación de los partidos amistosos, de cuándo nos íbamos a concentrar, de quién iba a estar. Y yo me fui a Barcelona a decirle a Ricky Rubio que estaba seguro en la selección, pero no le pude entrenar. ¿Vale? Entonces, por eso digo que siempre cuando me preguntan a quién te hubiera gustado entrenar, a Ricky Rubio, porque creo que yo toda mi vida he tratado de aprender de los jugadores. Creo que los entrenadores no somos más que ayudantes de jugadores. Las figuras son ellos, nosotros somos ayudantes. Dice, ¿qué necesitas? Ahora, ¿qué necesitas? Yo te doy, pero tú me das a mí, ¿no? Les das a tus compañeros, les das a tu afición. Para mí era básico el que hubiera un compromiso, ¿no? Pero Ricky Rubio estoy convencido que me hubiera enseñado muchas cosas técnicas que yo, como entrenador,
que sí, que puedo saber algo de técnica, no el que más, pero sí que puedo saber algo de táctica, no el que más, pero ellos son los que sufren, los que lo sienten y los que te pueden ayudar muchísimas más cosas que me hubiera venido muy bien pues para otros trabajos de futuro con determinados jugadores. Ricky Rubio ha sido siempre un jugador excepcional. Desde los 15 años que debuta en la Liga ACB, me parece extraordinario. He tenido la suerte de que aquel entrenador que le dirigió en el campeonato que ganó en Andújar siendo cadete, en el que hizo 51 puntos, no sé, 20 y tantos rebotes, y no sé, hacía absolutamente todo, era mi entrenador ayudante J, que fue entrenador ayudante que ahora está dirigiendo a los estudiantes en la segunda categoría, en LEV, pues fue entrenador ayudante de la selección y entrenador ayudante de la selección absoluta y entrenador ayudante de los estudiantes. Y en aquel campeonato de cadetes dirigió a Ricky Rubio, ¿no? Siempre habíamos hablado mucho de él, a mí me parecía un jugador extraordinario y realmente me siento partícipe del debut en la selección, porque luego, claro, como lo convocó también a Ito, lógicamente, que había sido el que le había trabajado y le había conocido en la Juventud de Badalona, y tiene todos los méritos para sacarle adelante y sacarle a jugar con 15 años, pues lógicamente a mí me parecía que era un jugador de los excepcionales. A tu pregunta, perdóname que me haya enrollado, pero a tu pregunta, no vamos a hacer ningún tipo de comparación, y yo creo que tengamos que hacer ningún tipo de comparación con los que han estado que con los que están. Lo que sí hay que saber es quién ha estado, ¿eh? Es muy importante saber quién ha estado en la selección nacional, en qué condiciones han estado en la selección nacional, lo que han ofrecido a este país, a su equipo, a sus compañeros, a sus amigos, a su deporte, y aprovechar ese legado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a tener jugadores que se parezcan a Juan Carlos Navarro, o a Pau Gasol, o a Marc Gasol. Algunos se podrá parecer un poquito más, otro un poquito menos. No vamos a tener jugadores que se parezcan a Ricky Rubio cuando lo deje, pero que está afortunadamente, o a Sergio Rodríguez, que claro, yo es que si tengo que ver un partido, me pido uno de Sergio Rodríguez porque me divierte. No porque me guste el baloncesto, que me gusta, sino porque me divierte. Y hay jugadores que me divierten, lo siento mucho, y hay jugadores que no me divierten. Soy un aficionado más, ¿vale? Entonces, pero Sergio Rodríguez me divierte, entonces yo me levantaría a cualquier hora para ver jugar a Sergio Rodríguez y disfrutaría, o como para ver jugar a Ricky, que está lesionado, pero esos jugadores son los que siempre, ya te digo, no vamos a tener Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro es un jugador, yo creo que irrepetible. Por sus condiciones, porque no le ha creado nadie, se ha creado él a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Estilo. Podemos tener un estilo, podemos seguir una forma de actuar, podemos mantener un compromiso, que a mí ya os digo, me da igual si tienen compromiso con sus amigos, con sus compañeros, con su deporte, con su país, con su lo que sea, pero que tengan compromiso. Si hay un compromiso de esos, ya me vale. Hay algunos que tienen 2 o 3 de esos que he mencionado. Pues mil sobrejuelas, ¿no? Fantástico, ¿no? Pero es verdad. ¿Y qué podemos tener? Pues eso, un estilo, qué se espera de la selección, que siempre se esfuerce, que siempre hagan lo posible, que siempre jueguen en equipo, que siempre lo mantengan, que no siempre ha ocurrido. Sinceramente, no siempre ha ocurrido. Si echamos la vista atrás, la selección no siempre ha jugado en equipo. Hay veces que han tenido hasta dificultades en una misma competición, que por cierto, al final han terminado ganando algunos europeos con un comienzo horroroso, que parecía que se despistaban y parecía que no iba tal. Y otros, pues que también se le está exigiendo siempre. Es una selección que desde 1999, desde el siglo pasado, no ha dejado de estar en todas las competiciones, ha tocado chapa, como dicen ellos, ha tocado metal en todas, ha sacado títulos que no os podéis imaginar, 2 mundiales, 3 campeonatos de Europa, 2 medallas olímpicas, etcétera, y muchas otras, porque claro, parece, ojo, es que han hecho solo bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es decir, me toca las narices. Macho, no se puede estar siempre a un nivel magnífico, pero los últimos 20 años ha sido extraordinario. Es el segundo equipo del mundo después de Estados Unidos. El segundo deporte, o sea, quiero decir que el segundo clasificado es en el deporte del baloncesto. ¿Cuándo íbamos a pensar en España estar en esa clasificación? Es como si nos dicen de repente de que entramos en rugby en el 5 naciones o en las 6 naciones. O sea, ostras, esto es la de Dios. Y ojalá se entre, porque creo que es un deporte magnífico, es un deporte extraordinario, siempre me ha gustado, ¿no? Desde que seguía a algunos compañeros, ya os he dicho lo del Ramiro, y algunos compañeros de la universidad, del Cisneros, de tal, bueno, pues realmente lo hacían realmente bien y yo creo que es un deporte fantástico. Pues eso, lo único que te puedo decir es que haya jugadores que puedan tener mejor, más, menos nivel, pero que siempre que
haya un respeto a esa herencia, un respeto a ese legado, creo que va a ser muy importante. Lo mismo que los del 80, tan famosos, los del 80 que son, han respetado la herencia de otros jugadores. Yo recuerdo claramente un partido que se jugó, la final del Eurobásquet en Estocolmo, donde Pau Gasol, ya del 80 y muy joven, había llevado al equipo de la selección nacional hasta la final. Pero en esa final, claro, los lituanos no son tontos, dijeron vamos a defender a Pau. Pau no funcionó y el resto del equipo se resintió y perdieron esa final, ¿no? Eso para mí es algo que me marcó luego también para el resto de mi aportación a la selección. Yo no quería que eso ocurriera, yo quería que todos los jugadores se sintieran importantes, que jugaran en todos los partidos, y sí ocurrió, menos en un caso que ahora os contaré también si queréis. Y que en un momento determinado, pues la fuerza del equipo fuera lo importante. Del individuo, claro, joder, ¿cómo no va a ser? Claro que Pau es bueno, claro que Juan Carlos es bueno, claro que Carlos Jiménez o Jorge Arbajosa son buenos y que cada uno tiene su estilo. Pero lo importante es eso, que se juegue unido, que se juegue en equipo, que se acepte, que se sepa ganar, que se sepa perder, y yo creo que eso es lo que ha estado demostrando la selección española durante todo este tiempo y espero que lo demuestre a continuación. Aunque sí, me preocupa lo que os he mencionado antes, de esa estructura que tendría que aportar más jugadores, ¿vale? Que creo que hay menos donde elegir, pero afortunadamente sigue habiendo jugadores de un buen nivel. A lo mejor de nivel extraordinario no, pero se pueden convertir en extraordinarios en cuanto se pongan en común, ¿vale? Pero me preocupa eso, me preocupa que, primero, no se deben establecer comparaciones, y segundo, que los jugadores sigan la estela, el estilo, la forma de actuar, la forma de ser de las selecciones que han tenido antes de ellos, y que ojalá salga alguno más, ¿eh? Ojalá salga alguno más. Porque es que no hay nadie, el chiste que de los catalanes, y no hay nadie más, es que no hay nadie más. Vamos a ver si hay alguien más, ¿vale? Entonces eso sería buena idea. Y me voy a apropiar de una pregunta, son dos diferentes. Para quien, como no pudisteis ver el Mundial, pero para que lo repaséis, a mí lo que me sorprendió ver ese Mundial, imaginaos, un friki de fútbol sala, viendo... Yo era un cuñado más de España, sabía más de baloncesto que nadie, eso te habrá pasado. Es que cada partido, lo que has dicho antes, hubo un jugador importante. No fue Pau Gasol todos los partidos importantes. Lo de Sergio Rodríguez contra Argentina. El base, Cabezas, defendiendo como nadie. Felipe Reyes contra Grecia. Berni en unos momentos... Es decir, conseguiste, y eso también es aportación del equipo técnico, no digo tuya, digo como has dicho del... El equipo técnico tenía muy claras las cosas en ese sentido, y fijaros que antes lo he mencionado. Te respondo. Sí. Todos los jugadores en los 9 partidos de preparación y en los 9 partidos de competición jugaron todos los partidos. Unos jugarían 30, que no llegó a jugar 30 cada minutos nadie. Pau me miraba y dice, Pau, aquí, siéntate. Hombre, es que tú siéntate, que ya tendrás oportunidad, ya tendrás tiempo de jugar. Y él jugaba 25, un tío que estaba acostumbrado a jugar muchísimo más. Había gente que estaba acostumbrado a jugar en su equipo 30 minutos y jugaba 7 en la selección nacional, pero jugaba. Entonces para mí era muy importante. Solamente ocurrió en un caso. Marc Gasol, no sé por qué, todavía me lo estoy preguntando y me lo estoy echando en cara, no jugó el partido de la semifinal contra Argentina. Entonces en ese partido se lesionó Pau Gasol, como sabéis, en 1 minuto 35 cuando acababa el partido, y no metía a Marc en todo el partido. Y todavía me pregunto, digo, si yo le hubiera dado un relevo a Pau, le hubiera puesto a Marc, Marc hubiera funcionado, hubiera estado preparado, Pau no se hubiera lesionado, pues no lo sé. ¿Hubiéramos ganado ese partido con más facilidad de los apuros que pasamos? Pues no lo sé, pero siempre me estoy haciendo esa pregunta y todavía me arrepiento. Lo mismo que hace poco la gente se llamó mucho la atención porque en algún par de entrevistas que he hecho hablando de la selección y hablando de Felipe, que ahora se ha retirado, sabéis que se ha retirado este año y que le han hecho un homenaje, y que el otro día en Movistar le pusieron también un documental. En ese documental y en algunas otras entrevistas dije que yo me sentía que no me había portado del todo bien con Felipe. Claro, un tío que ya no entreno ahora, no estoy entrenando tal, pues que salga con esas, pues a algunos periodistas les llamó la atención. Y es verdad, porque creo que hay que ser justo con algunos jugadores. Y creo que no me comporté del todo bien con Felipe en el sentido de que no le puse más cuando tenía que ponerle más. Y a lo mejor en el europeo de España teníamos que haberle puesto más, o lo tenía que haber puesto más, y no me importa decirlo, como no me importa decir cuando algunas veces con Estudiantes no nos clasificamos para la Copa del Rey, porque
resulta que de 11 temporadas, 10 temporadas nos clasificamos para la Copa del Rey. Claro, cuando tenías un presupuesto limitadillo y tal, esas cosas era un éxito. En 11 temporadas estuvimos, creo que 9, 10, 8 veces en semifinales. O sea, cuando tienes el octavo presupuesto, el séptimo presupuesto, meterte en semifinales de la Liga CB, creo que también tenía su mérito. Pero bueno, al margen, reconocí que no había comportado del todo bien con él, porque creo que hay que reconocer esas cosas. Y cuando me dices, y jugaron absolutamente todos, con esa excepción que digo, es porque nosotros sabíamos que en un momento determinado podía faltarnos algún jugador y que otro podría ser importante. Fue muy importante y llamativo que uno funcionara más en un partido. Nosotros teníamos una especie de 5 jerárquico, por así decirlo. Jugaron todos de inicio en todos los partidos, tanto en los de competición amistosos de preparación como los de competición, jugaron esos mismos 5 jugadores, que por cierto no era un mal 5, José Manuel Calderón, Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez, Jorge Garbajosa y Pau Gasol. Estaba bien, estaba bien. Ahora visto también con el tiempo pasado. Pero ganamos el Campeonato del Mundo, os recuerdo, con una media de edad de 27 años, que creo que eso no lo ha hecho nunca ningún campeón del mundo, ¿vale? A excepción de algunos muy antiguos, que por ejemplo, a lo mejor Estados Unidos presentaba una selección que quedaba campeón del mundo, pero eran todos universitarios. Eso puede ser la excepción. Pero con 27 años, ningún equipo yugoslavo, ni ruso, ni que han ganado algunos mundiales, ni la Unión Soviética, o que han ganado tal, se habían presentado con una media edad de 27 años. O sea que nosotros éramos muy jóvenes para ese Campeonato del Mundo. Otro detallito, ¿no? Que como no se acuerda nadie, pues ya me encargo yo de recordarlo, ¿vale? Nada más. Y en ese aspecto, pues a mí me parecía muy importante que Pau no estaba en la final y resultó que el resto del equipo tomó las riendas. Lo sustituyó perfectamente. Os voy a contar cómo fue, si me permitís, os voy a contar cómo fue el tema de la lesión. Pau se lesiona en la semifinal contra Argentina, para que recordaros algunas cosas. Falta 1 minuto 35, se rompe el pie, cuando se cae, se gira hacia el banquillo y me dice, roto, está roto, ¿vale? Cuando se pone a tirar los tiros libres, porque decide tirarlos, mete los 2, pero entre un tiro libre y otro dice, cambio ya, que estoy jodido. Y le sentamos y bueno, y ganamos el partido pues como pudimos, ¿no? Bueno, fue bastante apurado, nos tiró un triple Nocioni, pero por lo menos fue la opción B, porque la opción A era que Ginóbili metiera su bandeja por la izquierda y tal, ahí nos cerramos bien. Algunos se cerró demasiado y se acordó de aquello, pues tenéis que ver esa imagen de Rudy Fernández haciendo la ayuda al centro de la zona, después ver que el balón salía a la esquina y decir, Dios mío, con cara de susto se fue a tratar de puntear el tiro de Nocioni en la esquina. Falló, cogimos el rebote, ganamos el partido, alegría en el campo, era la primera vez que España jugaba una final de Mundial. 3 minutos. Porque después los jugadores se fueron al vestuario, yo me quedé con prensa porque tenía que atenderles, y cuando entro en el vestuario me encuentro con un vestuario completamente en silencio, os lo garantizo, con Pau lesionado, Juan Carlos Navarro, su amigo, abrazado a él así llorando, con Marc Gasol, su hermano, al otro lado llorando, con Jorge Garbajosa, era Carlos Jiménez, estaba en una esquina mirando a la pared, y Jorge Garbajosa pegándole una patada a la taquilla. ¿Vale? Y entonces ahí me di cuenta de unas cosas más importantes que me ha pasado a mí en un vestuario. El equipo no estaba triste porque se había lesionado el que ellos decían que era el mejor jugador, sino porque su amigo, Pau Gasol, se perdía la final. Se perdía un partido tan divertido, y eso es una putada. Para los amigos es una putada. Entonces ahí me di cuenta que realmente hay que ser muy, muy, muy alto, muy rápido, muy fuerte, jugar mucho al baloncesto para poder ganarnos, Porque cuando ya se juntan las razones, que es la técnica y la táctica, se juntan con las emociones, y esa emoción del equipo era de absoluta unidad, no os podéis imaginar la sensación que te dice, joder, no sé si ganaremos o no, pero vamos, estos se van a matar por su amigo Pau Gasol. Entonces les pego una palmada, venid todos aquí, ¿qué coño es este silencio? El próximo partido, que no decíamos la final, el próximo partido lo ganamos por Pau, tal. Y entonces la gente empezó ya pim pam, a venirse arriba, ¿no? A venirse arriba en el buen sentido, porque estaban todos aplastados, por la lesión de Pau.
Entonces nos vamos a cenar al hotel, Pau está en su habitación ya. Los jugadores antes de casi al acabar de cenar dicen: Pepu, ¿nos podemos ir ya a la habitación de Pau? ¿Podemos ir ya a la habitación? Dice: joder, esperar un momento que quiero hablar yo 5 minutos con él. Me subo, no me dan ni 5 minutos, me dieron 3, empecé a porrear la puerta, se metieron los 12 en un 4x4 de habitación, los 12 juntos, con sus cánticos, con sus cartas. No sé si tomarían algo, pero es que empezar a ganar la final. Es que las finales, ¿creéis que se ganan en la cancha? Y se ganan en esa habitación del hotel donde se ríen, cuentan chistes y ganan o juegan a las cartas, a la ¿qué jugaban? A la pocha. A la pocha jugaban esos tíos. Y era como una religión la pocha, para ellos, era una religión, y yo no entendía, eso. Pero como no entendía la música que ponían, pero todos los días, todos los partidos, en el vestuario ponían la misma música y la misma rutina. Y entonces yo no podía hablar hasta que acababa la canción del Ricky López de la tía de las tetas que se le había operado. Y yo ahí, claro, y luego al final también entras en la rutina. Sabes que esa es la rutina, los tíos se animan de esa forma, primero están uno con sus cascos y cada uno con su música, pero después hay una música común. Eso es muy curioso, hay una música común para todo el equipo, que se ponen alto, la escuchan todos, se descojonan como si fuese la primera vez que escuchaban esas canciones, y a escuchar el rollo del entrenador. Y ya está, ¿no? Y eso me parecía una cosa entrañable. Primero entrañable, y por supuesto que nos dio la fuerza, nos dio muchísima fuerza para abordar cualquier cosa que se ponía por delante. No jugamos contra Estados Unidos, pero estoy seguro que si jugamos contra Estados Unidos estamos en un nivel de competición altísimo. Ya sabéis que Estados Unidos se lo cargó Grecia el día anterior del partido, o sea que de la final. Bueno, pues porque se lo mereció Grecia, y también porque se lo mereció Estados Unidos no ganar aquel partido. Y entonces, pues nada, la situación era eso, que esas cosas te dan la fuerza, te dan otras garantías. No es la garantía de que vas a coger más rebotes, sino que vas a intentar coger todos los rebotes. No es la garantía que vas a defender, pero joder, cómo defendimos en esa final. Les dejamos a estos tíos en 47 puntos, o 49, perdonadme si no me acuerdo muy bien de cómo fue. De cuál fue el resultado. Sí, perfectamente me acuerdo de cómo fue, o cómo defendíamos, porque había ayuda, más ayuda, más ayuda. Daba igual si defendíamos una zona o una caja y uno, que defendíamos al interior en la caja, que eso suele ser al tirador y tal, pero defendíamos al interior en la caja y les desconcertó. Lo hicimos 6 veces y nos salió 6 veces esa defensa, cosa que dice, bueno, pues vale, el porcentaje es altísimo. Y que la gente se sentía muy bien en ataque, porque como éramos tan duros en defensa, que ellos tuvieron que hacer muchos tiros fuera de tiempo o apurados en el último segundo de cualquier manera, pues ¿qué es lo que pasa? Que nos llegamos al ataque con una alegría, con unas garantías, y 2 tíos que habían estado muy mal en la semifinal, que también hay que decirlo, Garbajosa y Juan Carlos Navarro estuvieron muy mal en la semifinal, hicieron 4 puntos, cuando son tíos de 20, pues en la final hicieron 20 puntos cada uno. ¿Por qué? Porque llegaban y tal, pues ahora está la tiro, esta no sé qué, tal, con garantías, porque sabíamos que atrás estábamos respondiendo en defensa. No sé si también he respondido a tu pregunta, quizá un poquito largo, voy a tratar de ser un poquito más breve, pero ha sido... No, nos va sirviendo, ¿no? De cómo se está en la alta competición y en el día a día. Venga, preguntas, chicos. A ver, vamos primero Risqueto y luego... Lugo, dilo, Bergán, dilo. Ya. Manresa, por ejemplo, que bueno, tiene una plantilla que, si no recuerdo mal, han fichado a 9 jugadores este verano, con otros 9 se les había fichado el año pasado, y luego tenemos ejemplos como Baskonia, que con un proyecto supuestamente sólido, con Ivanovic lo ha tenido que destituir, y bueno, y ahora tienen a Neven Spalhai, que parece que no hace mucho. Entonces, es cómo se comprende el baloncesto en un club como unos clubes como los que usted ha estado, como el Juventud tiene estudiando, que cada vez que alguien despunta un poco, van a venir los peces grandes, ya sea una NBA, Barcelona o Madrid, a llevarse a los jugadores, y cómo se puede mantener un proyecto en la alta competición en el que sabes que un jugador bueno que tengas, pues, en el caso de Lugo, por ejemplo, Musa, pues tiene los días contados, no lo vas a tener jugando en otro equipo. Estoy siguiendo la liga todo lo que puedo, no me da tampoco el tiempo para tanto, pero bueno, estoy colaborando con Paco Jo en el podcast de la SER,
y entonces me está obligando, no es que me obligue, ya me apetece, ¿no? Pero aún así me obliga más a seguir un poquito más la liga, a ver qué es lo que está pasando, porque me hace una serie de preguntas como qué partidos hay que ver, cómo van los jóvenes o circunstancias determinadas de la actualidad que pueda haber en eso, ¿no? Cosa que a mí me agrada mucho colaborar con él en ese aspecto, porque puedo ver un poquito más la ACB, que la tenía quizá un poquito abandonada. He estado 2 años y medio haciendo otras cosas y no lo entiendo todavía cómo no me he puesto, ¿no? Me decían algunos, oye, ¿has visto? El alcalde me preguntaba cuando estábamos ahí, ¿has visto el documental de Michael Jordan, del el último baile y tal? Y digo, alcalde, no lo he visto. Se le tenía que decir cosas como no lo he visto, no lo sé. Y había otros concejales que me preguntaban por el Real Madrid, por los jóvenes del Real Madrid y tal, pues ellos ya van más a tiro hecho, ¿no? Y entonces yo pues muchas veces no les podía responder porque no estaba siguiendo. Y me arrepiento mucho, me arrepiento mucho de no haber seguido la competición de esa manera. No es que esté descolgado, yo ahora lo estoy intentando hacer y por supuesto que te respondo la pregunta sobre esos clubes que sacan jugadores. Me puedo aportar a mi experiencia, tanto en juventud como estudiantes. ¿Por qué? Porque juventud y estudiantes, como he mencionado antes, han sacado jugadores para selección nacional constantemente. Otra cosa es que, bueno, que a lo mejor los jugadores americanos o extranjeros que nosotros teníamos en aquel momento, que por cierto, en estudiantes una vez que podíamos tener 3 extranjeros, renunciamos a tener 3 y tuvimos 2 para poner Iñaki de Miguel, ¿vale? O sea que también hacíamos esas, no sé si llamarlas ocurrencias o lo que sea, pero teníamos una voluntad de que esos jugadores salieran para adelante. ¿Para qué? Para que después no los quitaran, porque nos lo quitó el Olympiacos, no nos quitó el Madrid o el Barcelona, nos lo quitó el Olympiacos con un contrato muy serio, se lo llevó para Atenas, ¿eh? Pero teníamos que estar primero acostumbrados a que eso no supusiera nada, pero siempre preparados, siempre preparados. Mi experiencia en juventud fue de 2 años, 2 temporadas. La tercera ya no me podían pagar lo que me habían ofrecido en contrato, porque si me pagaban a mí no podían fichar a gente ya, o sea, y dije, bueno, pues me voy, tal, tranquilamente, pero yo lo único que les dije, oye, por lo menos pagarme lo que me debéis de este año, nada más, ¿no? Y afortunadamente 1 año y medio después me lo pagaron. Pero bueno, como decía un amigo mío, has estado entrenando a crédito. En estudiantes también me pasó una cosa parecida, también entraron en concurso de acreedores, sabes que hubo problemas. ¿Y qué pasa con juventud de estudiantes? Que los jugadores que antes podían vender con 24 o 25 años, que ya habían primero dejado su pozo en el primer equipo. O sea, no es lo mismo vender a Felipe Reyes con 24 años, que sabes que no puedes pagarle el contrato que le has ofrecido, porque estudiantes tenía 8 años, imagínate, Felipe Reyes 8 años. 300.000, 400.000, 2 millones, 3 millones, 6 millones. ¿Sabes que no le puedes pagar? Para eso viene el Madrid. Viene el Madrid, lo paga y nos deja un dinero en caja para que nosotros saquemos otros jugadores. O, pues, Alberto Herreros, o Iñaki de Miguel, que también juega en el Madrid, o... bueno, Alfonso Reyes, muchos han pasado por el Estudiantes y por el Madrid. Ha habido muchísimos que han pasado. También ha habido jugadores del Estudiantes que han estado en Estudiantes y se han ido al Juventud. ¿No os acordáis de José Antonio Montero, que jugó en el Juventud y en el Barcelona? José Antonio Montero, que fue selección nacional, por supuesto, era jugador de Estudiantes juvenil. Y se lo ficharon, como no lo podían fichar en juveniles, le ficharon al padre. Ficharon al padre y le dieron un trabajo en Barcelona. Y se lo llevó el Juventud. O sea, esas cosas pasaban, ¿no? Ahora... no es lo mismo, como te decía, que se llevan a un jugador con 24 o 25 años que te va a dejar un dinero en la caja para que tú puedas seguir invirtiendo en tu cantera y seguir sacando jugadores, a que se te vayan 2, 3 jugadores con 18, 19, 20 años que te dan 100.000 euros, que no está mal, pero son 100.000, le ha pasado al Juventud, le ha pasado a los Estudiantes, se los llevan y no tienes gente preparada. Cuando se llevan 2 o 3 no tienes gente preparada. Otro ejemplo que te doy. Yo he estado 11 años seguidos, estoy hablando de la etapa de donde estuve 11 años seguidos como primer entrenador de Estudiantes. En 11 años metimos de cantera a 22 jugadores. 22 jugadores. Pesic, que entraba en aquel momento el Barcelona, me decía, pero esto es que no lo hemos hecho ni en Yugoslavia. 2 jugadores al año de cantera. Primero, porque teníamos vocación. Segundo, porque a lo mejor no teníamos más remedio, porque no teníamos presupuesto. Pero esos jugadores, muchos se quedaban en el primer equipo, por lo menos un tiempo, otros nos los fichaban y hacíamos caja, y otros
pues bueno, se mantenían. Ha habido jugadores que me preguntaban algunos, joder, pero ¿cómo te atreves a poner a tal jugador en el primer equipo? Y dice, bueno, pues ese jugador resulta que pasa el tiempo y ha estado 14 años jugando en la ACB. ¿Destacando muchísimo? No, pero 14 años jugando en la ACB. Que eso también tiene su mérito, ¿no? Entonces, claro, lo que te digo es eso. Primero, una resignación, saber que hay que hacerlo. A mí cuando se fue Alberto Herreros, que fue un drama tremendo en el club, yo decía, bueno, vamos a ver, si es que si pagamos y se queda Alberto Herreros con nosotros, no podemos fichar a nadie más. Es que no podíamos fichar a... Teníamos el pago de Alberto Herreros, lo que le correspondía en su contrato, y luego, no sé, quedaban 200.000 para todo el resto del equipo. Yo no sé, ¿entiendes? Eran pesetas, que estamos hablando del 96 cuando se fue Alberto. Bueno, resignación, sí, pero también diciendo, oye, piensa, tenemos que tener gente preparada, tenemos que tener bases preparados, tenemos que tener aleros, tenemos que tener algún interior importante, y eso sí, tenemos que fichar bien los 2 americanos, o los 3 cuando nos dejen 3, que no siempre lo utilizamos, pero fichábamos bien. Era gente que se revalorizaba con nosotros, también era muy importante. A nosotros también nos quitaban algunos jugadores. ¿Por qué? Porque venían, se hacían como jugadores, se revalorizaban y se lo llevaban. Yo recuerdo a Rubén Garcés, jugador panameño, que había estado jugando en algunas categorías en ACB y no había hecho una gran campaña. De repente viene a Estudiantes, hace una gran campaña, con nosotros cobraba 200.000 y se fue al Pamesa Valencia cobrando 500.000. Dice, hostia, pues esos jugadores también lo sabían. O sea, el jugador americano, el jugador extranjero dice, oye, no es ninguna tontería irse al Estudiantes, porque hacemos una campaña o 2 campañas con ellos y me fichan en otro equipo. O sea, eso hay que jugar con eso. Hay que jugar con eso. Duro para Breogán, duro para Manresa, que seguro ahora todo el mundo quiere a los jugadores del Manresa, que no se sabe ni cómo lo han hecho. Yo tampoco sé exactamente cómo lo han hecho. Primero, yo no sé si es suerte o es un director deportivo extraordinario. También tienen la fortuna de tener a Pedro Martínez, que es un tío espectacular y un grandísimo entrenador. Y entonces, claro, así funcionan. Pero claro, se están pasando. El Breogán se está pasando. No deberían de destacar tanto, porque es que les van a fundir. Es que los van a dejar secos, ¿sabes? O sea que es conveniente ir piano, porque si destacas mucho, vienen y te fastidian. Yo conocí a un entrenador que entrenó Juventud de Barcelona, que no voy a decir quién es, y que no solamente fichaba para él, sino para que otros no ficharan. O sea, él hacía su equipo y también dejaba lo que dejaba a los otros equipos, porque claro, él sabía que sus competidores iban a ser importantes. Es una medio broma, medio en serio, pero también es cierto que hay muchos equipos que claro, se aprovechan. No tienen absolutamente, algunos equipos no tienen ninguna cantera. Ninguna, pero ni por asomo. O sea, el Baskonia, has mencionado el Baskonia. Y oye, me parece una fórmula también válida, pero su cantera no existe. Ellos pensaron que su cantera era tener a Escola en su momento, a Nochoni en su momento, porque los ponían y los dejaban en otros equipos, pero no estaban con ellos. O sea, luego funcionaron con ellos, y cosa que está muy bien, eso está fenomenal. Y es otra forma de gestionar un club, pero no tienen cantera, no tienen un trabajo. No sé si tienen algún jugador español ahora, o vasco ya, ni de coña. Ni de coña, ¿no? Pero bueno, son fórmulas de hacerlo, pero yo le doy mucho valor al que se la juega con su cantera, y cada vez está más complicado, cada vez está más difícil, y los que tienen ahora el éxito, que no es con su cantera, porque no es la cantera del Breogán, aunque hay jugadores, o no es la cantera del Pamesa, aunque del Manresa, que aunque hay jugadores, pero claro, los jugadores que han fichado van a ser muy llamativos, se van a revalorizar y los van a fichar, y entonces van a deshacer quizá una línea de éxitos que están teniendo claramente. Me está llamando mucho la atención cómo lo está haciendo el Breogán, también con cambio de entrenador, ¿no? Ya, bueno, pues eso. Y cómo lo está haciendo Manresa. Me llama mucho más la atención de eso a lo de Murcia, que no está mal, a lo de Canarias, que no está mal, el Tenerife, pero tiene mucho mérito. ¿No viste en un reportaje que volvieron, creo que a poner otra vez creo que era Movistar, donde recordaron el éxito de la Liga del Manresa? No habéis nacido, machos. Pero lo bueno es que está ahí para verlo. Sí, no, pero está ahí para verlo. El Manresa, que posiblemente era el presupuesto número 12 o 14 de aquella Liga CB en el 98, creo que fue,
97-98, ganó una Copa del Rey y una Liga ACB con el presupuesto número 14 o algo así, ¿eh? Porque Manresa nunca han tenido mucho dinero, han tenido un campo muy jodido, mucha gente animando, mucha gente de la casa, de la familia, del pueblo, iba a decir. Son 50.000 habitantes, pero bueno, joder, es que una ciudad de 50.000 habitantes con un equipo, Manresa, que siempre ha estado en la Liga CB, o por lo menos desde que yo lo conozco, me parece que tiene un mérito tremendo. Lo mismo que Breogán, que ha tenido una tradición extraordinaria, pero claro, también ha pasado por su otra época también en ligas, en la Liga LEP, ¿no? Pero me alegro mucho que vaya funcionando Manresa y Breogán, una barbaridad. Bueno, una barbaridad. No sé si he respondido a lo que me preguntabas, ¿no? Hemos cumplido con lo que habíamos pactado, vamos a... que es la hora. Yo no tengo problemas, ¿eh? Vosotros sí, porque tendréis que cenar y tendréis que estudiar incluso, porque vosotros estudiaréis, ¿no? O algo, ¿no? Sí, sí. Vale. Algunos han terminado hoy y tal. Sí. Hay feria de abril, ahora es que en Ciudad Universitaria es la feria de abril. Buenísimo. O sea que... Pero bueno, pues tomarla con cautela y con cuidado, lo mismo que las otras fiestas que sé que hacéis en la universitaria. Ya llegará San Juan. Fer, ¿no? Dale, sí. Hola. ¿Cómo de fundamental es el papel que haces? También me ha llamado la atención que ha dicho que a lo mejor luego va a decir el papel de la justicia, ¿no? La imagen de justicia que tiene usted, y también estudiando Derecho, pues... Sí. No, me gusta que me hagas esta pregunta porque para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Yo os he dicho antes que empecé a entrenar con 15 años. Luego me recuerdas el resto de la pregunta, ¿vale? Pero empecé a entrenar con 15 años y entonces con 15 entrenas y punto. O sea, pues habrá que entrar por la derecha, habrá que entrar por la izquierda, tal, enseñar un poquito a botar, a pasar, a tirar, a pasar, a tirar y a botar por ese orden, que para mí es fundamental. El bote es egoísta y el pase es solidario, ¿vale? Y tirar sí, porque tirar hay que tirar, que si no, pues... Vale. Pero no sabes... ¿Y qué más cosas? ¿Qué te preguntas? ¿Cómo quiero ser yo? Entonces yo a los 18 años sí que me pregunté cómo quería ser yo como entrenador. Yo en aquel momento debía tener mucho tiempo libre o estaría defraudado de otras cuestiones. Estudié en la Complutense, ¿vale? Periodismo. Me gustaba mucho el periodismo. Creo que todavía tengo una vocación por el periodismo importante. Y en ese momento, claro, estamos hablando del año 76, yo pensé que 75, ¿vale? Yo pensé que en ese momento ser periodista en España era muy importante, porque podía haber otro periodismo que no estuviera sujeto a las reglas del régimen anterior, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues ser periodista puede ser importante. Y yo quería ser periodista. Yo quería ser periodista, por supuesto, no periodista deportivo, sino periodista político, bueno, porque eran las cosas que me interesaban en ese momento. Pero en ese momento también me interesaba mucho el concepto de justicia. Entonces yo pensé que como lo primero que tenía que ser es justo. ¿Justo por qué? Es muy difícil esto. Y planteárselo así es, no sé, a lo mejor es hasta utópico, ¿no? El otro día escuché a un cantautor que no conocía, que vosotros a lo mejor lo conocéis, Santi López, que habla de utopías de peaje. Me hace mucha gracia el tío, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando esta historia, no quiero ver más ventanas, te dije que lo primero que quería ser era ser justo. ¿Por qué? Porque iba a tomar decisiones sobre jugadores de cantera. A uno le voy a decir, tú vas a llegar al primer equipo, tú no, tú vas a estar en el juvenil A, tú no, tú vas a estar en el cadete A, tú no. Y claro, esas cosas hay que dar a cada uno lo suyo. Y hay que tratar de hacerlo bien. Y eso para mí ha sido una máxima siendo entrenador de cantera y siendo seleccionador nacional y siendo entrenador del primer equipo. Ser justo con los jugadores. Claro, es mi justicia, pero, joder, pero lo que me preocupa es que yo creo que ya si te preocupa el término justicia, tratar de ser justo, ya lo llevas tú por delante. O sea, yo creo que eso es importante. Entonces, cometerás errores, pero no cometerás errores. La justicia la acompaño siempre, por cuestiones muy importantes. Iba a decir honradez, pero es más bien honestidad. La honestidad es fundamental y la decencia es fundamental.
juntas justicia, honestidad y decencia y tienes un hombre, yo creo, ¿entiendes? O sea, tienes una persona, ¿Que lo vas a conseguir siempre? Probablemente no. Pero yo he tenido refuerzos cuando algún jugador lo he echado del equipo al final de temporada y me ha dicho, solamente puedo decir una cosa, me jode que me eches, o sea, me jode irme. Pero no la decisión de irme, sino has sido justo conmigo. Digo, ostras, sin yo forzarle ni preguntarle nada. Y digo, ostras, este tío me acaba de decir que he sido justo con él. Para mí es fantástico. O como algún jugador que antes he estado a punto de comentarlo, algún jugador que no ha llegado al primer equipo, que no ha sido buen jugador de baloncesto, pero que ahora dirige... Algunos dirigen el país, otros dirigen unas empresas importantes, y dicen, joder, me has ayudado. Dice, ¿cómo? Pero si no has jugado. Dice, no, es que me has ayudado en otras cosas. Y digo, ostras, tócate las narices. Eso es fantástico. Entonces yo me siento tremendamente feliz, tremendamente agradecido de haber estado en este mundo y de haber podido colaborar con alguien para que alguno sea el tercer directivo de Iberdrola o que otro sea el no sé cuántos. O sea, eso me parece importante. Y que alguno me lo haya reconocido y dice, joder, me ayudaste en mi etapa juvenil, me ayudaste y ha funcionado la cosa y estoy con esos valores que yo no sabía que estaba dando valores. Pero, de paso, pues le servían a otro para conseguir en su vida profesional, en su vida particular, algo de mejor bienestar y eso, ¿no? Te iba a contar otra, pero se me ha olvidado. Lo que me has preguntado antes. El papel del seleccionador en un equipo, eso. Justicia. Vale, a cada uno lo suyo. Lo suyo no son 26 minutos o 28 minutos a cada uno, que es lo que juegan en sus equipos. A lo mejor hay alguno que tienes que hacerle entender que los 7 minutos que va a jugar van a ser fundamentales para el equipo. Los egos os los dejáis todos en el armario, porque para ego el mío. No hago competiciones de ego, no hago competiciones de ego, pero sí es cierto que todos tienen que ceder parte. Es la puesta en común, que me ha servido en otra vida que he tenido últimamente 2 años y medio para estrellarme. O sea, porque yo proponía puestas en común, proponía acuerdos, proponía que nos juntáramos todos. Y hay gente que quiere y gente que no. Dice, hostia, meto esto porque, me perdonáis, pero meto esto que a lo mejor no es completamente deportivo, pero te das cuenta que no todas las partes de la sociedad están de acuerdo. La sociedad que no está metido quizá en el mundo de la política o de la administración, lo entiende como una cosa normal, llegar a acuerdos. Pero hay otros, os pongo el ejemplo, en Madrid llegamos a un acuerdo de los 5 grupos, no ha ocurrido en toda España, en ningún otro sitio, los 5 grupos, yo dije, adelante con los acuerdos, y pensé que iban a ser 18 cuestiones. Han sido 352 cuestiones, que algunas no servían para mucho, otras eran un poco palabritas bonitas, pero hostia, estábamos proponiendo cosas de acuerdo para una situación excepcional en el país y en el mundo, hablando de pandemia. 352 cosas que creo sinceramente que han llegado a ayudar, de alguna manera han llegado a ayudar a los madrileños. Algo les habrá llegado a alguno, o a los de las terrazas, o a los de los barrios vulnerables, o algo les habrá llegado, pero nos pusimos de acuerdo. Bueno, pues a mí me han echado en cara que hayamos aceptado esa puesta en común. Digo, no me jodas. Perdóname que hable así, pero no me fastidies. ¿Pero para quién trabajamos? O sea, eso es fundamental. Entonces, lo que te digo, ¿qué tienes que hacer? Poner en común a la gente. Es muy complicado, porque además tienes muy poco tiempo. En una selección tienes muy poco tiempo de poner en común. Entonces, ¿cómo les puse en común? Primera reunión. Algunos dijeron, me miran, ¿este tío de qué planeta viene? Porque no hablamos de rebotes, ni de contraataque, ni de sistemas de ataque, ni de defensa. Hablamos de respeto, confianza y generosidad. Y claro, había 3 jugadores que ya me miraban y miraban a los otros y decían, ¿qué dice este? ¿Qué dice este de la Barbas? Decía Pau, a lo mejor otro que decía, este es de la Barbas. Confianza, respeto, generosidad. Y entonces, Carlos Jiménez, que había estado 10 años conmigo en el Estudiantes, se lo explicaba. Felipe Reyes, que había estado 6 años conmigo en el Estudiantes, se lo explicaba. Y Sergio Rodríguez, que había estado solamente 1 año y medio, también se lo explicaba. Y entonces yo pues ya no tenía que explicarles tanto. Pues respeto, confianza y generosidad. Eso para el Mundial. Y cuando ganamos el Mundial y vinimos a España a jugar el tal, y añadí esas 3 cosas, más humildad.
¿vale? Entonces, esas cosas ponen en común, y ponen en común en poco tiempo. Y al final tuve la fortuna, porque yo tengo mucha suerte, no sé si lo sabes, yo tengo mucha suerte y te lo he dicho y me siento muy afortunado, y porque tengo mucha suerte, algunas veces la suerte pues te la curras, ¿no? Vale, pero eso, vale. Lo digo por si no se os ha ocurrido a vosotros, que seguramente que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que he tenido oportunidades de demostrar. El respeto lo han tenido los jugadores. Cuando acaba el Mundial y se va la gente a su casa, 2 entrevistas que les hacen en la prensa en Málaga, al delegado del equipo y a Berni Rodríguez, y una a Juan Carlos Navarro en Barcelona. Dicen, ¿cuál ha sido vuestro secreto? Y les leo y dicen, respeto, confianza y generosidad. Dicen, tócate los huevos. Perdonadme, pero tócate las narices. Tócate las narices. O sea, lo que les había quedado era lo que les había dado en la primera charla. Lo demás les importaba un bledo si habíamos defendido zona bien o habíamos contraatacado bien. Pero les había quedado eso. Y joder, eso es un refuerzo para un tío. Dices, ostras. Por eso te digo, insisto, estoy muy agradecido a esta gente, estoy muy agradecido al baloncesto, estoy muy agradecido pues que me hayan llevado de pequeñito el Ramiro. No sé qué es. Pues nada, Pepu, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Nada, encantado. De haber venido. Sabes que el Pío 12 es tu casa, la Fundación Pablo VI es tu casa. Os lo agradezco muchísimo, de verdad. Te invitaremos más veces. Cuando queráis. Te invitaremos más veces. Yo estoy encantado porque así me dais oportunidad de hablar de baloncesto, que he estado mucho tiempo sin hablar de baloncesto, y entonces pues me apetece mucho, de verdad. Pero esta es tu casa, y ya como colofón, ¿qué consejo nos darías? Yo como soy periodista, fíjate qué pregunta voy a hacer, más enrevesada. ¿Qué consejo nos darías a unos estudiantes de 18, 19, 20 años, tanto en su formación de estudiantes como en su formación humanística, solidaria y deportiva, que son los valores del Pío XII? Sí. Como un último minuto de reflexión. No, primero pienso que tal y como me has contado las cosas y como he visto y como percibo, solamente percibo, no creo entenderos, no creo, y no voy a... Porque hay un bache generacional importante, por lo tanto, yo no, con mis hijas tienen 19 años, tengo una de 27 y 2 de 19, ¿no? Gemelas o mellizas, y están empezando ahora su carrera también. No la vais a conocer, no os preocupéis. Ya veo los comentarios por ahí. Entonces, o sí, pero es igual. No, el tema está en que en algo que como abuelo Cebolleta, que os he dicho, no sabéis ni lo que es el abuelo Cebolleta, ¿no? El abuelo Cebolleta era un personaje del cómic antiguo del TVO español que contaba batallitas. Y entonces siempre está, ahí está el abuelo Cebolleta con sus batallitas. Yo también cuento mis batallitas, pero también es cierto, tengo 63 años, no lo puedo esconder. Pero me han pasado cosas. He tenido en algunas cosas una cierta experiencia. Por lo tanto, me atrevería a deciros, a recomendaros, aunque estoy seguro que también estéis en esa línea, de que os sabréis muchísimo más a entender. La empatía es fundamental, ponerse en el lugar del otro es fundamental. Entender lo que puede existir de desigualdad en una ciudad. Vosotros pensáis que Madrid es una gran ciudad. ¿Venís todos de fuera de Madrid? Todos de fuera de Madrid. Pensáis que Madrid es una gran ciudad, y es verdad, es una ciudad. Yo he aprendido muchísimo en estos últimos tiempos, he estado 2 años y medio en el Ayuntamiento de Madrid como concejal y portavoz del Partido Socialista, pero he aprendido mucho de Madrid y llevaba 63 años viviendo en Madrid. Y he aprendido muchísimo de Madrid. Entonces Madrid es una ciudad magnífica, es una ciudad extraordinaria, tiene absolutamente todo, pero tiene tanto que también tiene desigualdad. Y a mí me gustaría que esa desigualdad de Madrid se redujera. ¿Cómo se puede hacer? Con la aportación vuestra. Es que vuestra aportación es fundamental para tratar de reducir la desigualdad. Primero, porque tenéis que tener una cierta empatía con la gente que no tiene las mismas posibilidades que tiene vosotros. Os he dicho antes, he empezado diciendo que erais unos privilegiados. Estáis en un colegio mayor fantástico, con unas carreras fantásticas, pero hay mucha gente que no tiene ese acceso. Para mí es fundamental que haya más gente que tenga más oportunidades como las que tenéis vosotros. Simplemente eso, nada más, ni menos, pero las mismas oportunidades, y luego que con esas oportunidades haga cada uno lo que quiera. Algunos les desaprovecharán, Estoy seguro que algunos desaprovecharán esas oportunidades, pero para mí es fundamental que todo el mundo tenga esas oportunidades, y para mí eso es una cuestión
os he dicho que era portavoz del Partido Socialista, pero eso no tiene nada que ver. O sea, yo no pertenezco al Partido Socialista, no soy ni militante del Partido Socialista. Me llamaron para echar una mano y dije, bueno, pues os echo una mano. Cuando he visto que no podía echar más manos o que ya es una cosa que tenían que solucionar ellos, pues me he largado para dejar pista a otros para que organicen. Eran sus periodos precongresuales y congresuales, pero son sus cosas. Yo intenté echar una mano, pero siempre he intentado dejar una miguita para decir, bueno, ¿habremos ayudado a alguien? Y estoy convencido que hemos ayudado a alguien. No sé si le hemos ayudado a alguien en Villaverde o en Vallecas y tal, pero Madrid, que es una grandísima ciudad, que tiene absolutamente todo, creo que no se merece esa brecha de desigualdad que encima con la pandemia ha crecido más. Por lo tanto, vuestras manos, vuestros apoyos, vuestra empatía, vuestro conocimiento, vuestro saber y vuestro futuro va a servir también para que esa desigualdad y ese desequilibrio que existe en Madrid, también existe un desequilibrio territorial. Ya os he dicho, en Madrid hay unas zonas que son magníficas, que compiten con las mejores ciudades del mundo, pero joder, es que hay algunos sitios en Madrid que si los conocierais, me cago en la leche, O sea, ¿cómo nos gustaría que esto no se puede solucionar todo, pero sí que esa brecha sea más llevadera, más ligera cada vez más, en todos los aspectos, la cuestión de la igualdad, la cuestión del equilibrio y demás. Por lo tanto, vosotros tenéis una oportunidad también, porque